momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su espacio de jueves a jueves, Diálogos Ciudadanos. Amigas y amigas, hoy estamos ya en el programa 119 de Diálogos Ciudadanos y pues es un verdadero gusto ya en este 6 de noviembre del año 2025. Es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes, como todos los jueves en este mismo horario, a un formato que hemos venido adoptando ya en el programa en estos casi 2 años y medio de estar acompañándoles y acompañándonos con ustedes, que ha sido un programa de entrevistas, pero siempre hacemos un momento de respiración para oxigenar nuestro programa y pues aprovechamos para poder compartir con ustedes alguna información que es pues de la coyuntura, ¿no? De lo que está pasando en el país y de lo que debemos estar atentas y atentos. Así es que tal vez un poco en el primer segmento me gustaría compartir con ustedes alguna información de actualidad, lo que está pasando en el país, cómo cerramos el año. Ahora ya empiezan a haber evaluaciones en la familia, empezar a evaluar sobre... Esto es un tema muy interesante, amigas y amigos, porque empieza uno a preguntarse las metas, los objetivos que me tracé en enero, cuánto he avanzado, digamos, cuánto he bajado de peso, cuánto he hecho ejercicio todos los días, como lo había pensado, cuánto he mejorado mi sueño o mi alimentación, todas aquellas buenas intenciones que nos proponemos a principios de año. Pues bueno, hoy es noviembre ya, cuando sintamos se nos acabó este mes y estaremos en diciembre, y a veces diciembre, por todas las conmemoraciones, las fiestas, todo este tipo de actividad, pues a lo mejor no nos da tiempo de hacer la pausa y reflexionar. Pero así como también cada quien a nivel personal, me imagino que también a nivel familiar hubo proyectos que plantearon. Ahora será un momento oportuno para verificar cuánto avanzamos, cuánto logramos y un poco lo que ha pasado también en el país, cuánto ejecutamos de lo que teníamos previsto. No somos país ni tenemos todo ese montón de dinero que tiene el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todas sus dependencias como para poder ejecutar. Ya ven ustedes que ministerios a noviembre han ejecutado nada más 35, 40 temas de inversión, porque en temas de funcionamiento, saben ustedes que las municipalidades y todas las dependencias públicas, también como privadas, pues tienen un presupuesto fijo, que es el que tiene que ver con funcionamiento y que básicamente son salarios. Entonces los salarios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es el más grande de Guatemala y de Centroamérica, pero también el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, o el de Salud, tienen una cuota establecida cada mes a lo que equivale los salarios de los profesores, de los médicos, de los policías, y también en el caso del Congreso, se imaginan ustedes lo que significa esta erogación de fondos de 66,000 quetzales para cada uno de los 160 diputados. Eso fijo, se lo van a gastar. Además, agréguenle ustedes que ahorita también viene el tema del del aguinaldo, y eso pues es otro salario adicional. Y entonces, en términos de funcionamiento, las dependencias públicas sin duda van a lograr alcanzar su meta. En el tema de inversión o de otros gastos en los que tengan que haber incurrido, es donde hay un problema, porque no han logrado en algunos casos ni siquiera llegar al 50-60%. Y lo sorprendente es que muchas dependencias en los últimos 2 meses, o sea, noviembre y diciembre, ejecutan
a veces hasta el 30-35% de lo que no ejecutaron durante todo el año. Pero bueno, eso pasa a nivel del Estado, amigas y amigos. A nivel personal, pues uno va viendo mes a mes, ya hoy que es 6 de noviembre, ya a lo mejor ya se vaciaron las arcas personales, nuestro cheque de pago del trabajo, nuestra transferencia que nos hicieron, pues ya, ahora solo es empezar a rogar para que llegue el 30 de noviembre, el 29 de noviembre, o si es por quincena, y pues nos puedan ya hacer otro depósito para poder llegar a fin de mes, y por allá empiezan a bromear, ya mero, ya mero, ya mero te alcanzo aguinaldo. Personas que son asalariadas y que tienen este beneficio, y ojo, porque en este país es muy, muy probable que muchas y muchos, como el bono 14, el aguinaldo lo empezamos a piñatear, lo empezamos a utilizar antes de recibirlo. Pues ya uno sabe que para el 15 de diciembre va a pagar alguna deuda, algún préstamo, algo que ya compró y que lo va a pagar con tarjeta de crédito, y dice, bueno, tengo 1,000 quetzales para poder pagarlo con el aguinaldo. Y cuando llega el aguinaldo, entonces, pues ya no es mucho lo que queda para poderlo ejecutar. Pero bueno, en el Estado pasa eso, en el sector privado personal. Pero digo porque este es un tiempo ya, aunque es inicios de noviembre, pero noviembre se va a ir volando, ya van a ver ustedes, así como se fue octubre. Y bueno, es un tiempo también para empezar a ver, hoy sí ya, lo que no habíamos hecho. Mi abuelita en las clases, cuando uno perdía una materia, sobre todo en básicos, decía, eso de los exámenes de recuperación es mentira, me decía, porque yo no puedo creer que usted en un mes va a aprender lo que no aprendió en un año. Era mi viejita, y entonces ya no creía en que los patojos, después de que habían perdido una materia en 10 meses, iban a ir a clases o a recuperación y en un mes. Entonces decía ella, ¿para qué van entonces todo el año? Si solo dan un mes y ganan la clase. Pues estamos en un punto ahora, en un momento en el que lo que no se hizo en los meses anteriores, pues ahora a lo mejor es probable que se pueda hacer, y aplica tanto a nivel personal, también a nivel familiar, comunitario, y ahí está uno de los temas importantes, amigas y amigos, que deberíamos abordar, que es el tema de el famoso de los copores y de los codedes, que particularmente es el tema de los proyectos que no pudieron ejecutarse a nivel del CODEDE y que son un montón de plata, y que había una propuesta que había hecho el Congreso, una propuesta bastante ilegítima y bastante cuestionable, propuesta impulsada por los alcaldes también, para que pudieran disponer de esos fondos. Ustedes saben que en el gobierno o en el Estado, muchos de los fondos que se utilizan son para un periodo determinado, que básicamente es un año. Lo que no gastan al 31 de diciembre pasa, por ahí dicen las abuelitas, al fondo común. ¿Qué significa el fondo común? Pues a una bolsa gigante donde queda todo el dinero que no se pudo. Algunas veces queda como deuda de arrastre, y si la pueden, en algunos casos, la pueden aplicar a años siguientes. Pero en este caso, estamos hablando particularmente de que en el caso de este fondo multimillonario, que era para los proyectos comunitarios a través de las municipalidades, y que tiene que ver con fondos de los departamentos a través del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, pues entonces que a partir de ahí se pudieran utilizar el próximo año. El Congreso lo aprobó, el gobierno utilizó el veto legislativo, que es su capacidad para poder impedir o para negar o para improbar ese acuerdo legislativo, y pues bueno, luego lo llevaron a la Corte de Constitucionalidad, y pues ya, ahí se entretiene el asunto. Pero bueno, en las finanzas personales, ustedes ya saben cómo es que esto funciona. Decirles, entonces, un primer tema que quiero abordar en este primer segmento, aparte de agradecer su audiencia y su fidelidad tanto a la radio Voz de Colomba como también al programa, pues es este tema, ¿no? ¿Cómo está el país? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está moviendo? Criminalizaciones, el presupuesto, el Congreso, Junta Directiva. Hay temas importantes que ojalá esta primera media hora, de la cual ya llevamos 10 minutos,
nos pueda permitir reflexionar y compartir con ustedes. Y en la segunda parte, quiero que hablemos ya del futuro. Un futuro en el que su participación, amigas y amigos, desde el espacio en el que cada quien de ustedes se mueva, que puede ser un ámbito muy, muy privado, en el que tendrían que trascender a algo más público, a partir a través también de hacer incidencia con los diputados departamentales. Entonces nos decía un compañero, es que ustedes hagan promoción de esta información, porque yo les apuesto que la gente que los escucha, que los ve, que los sigue en las redes sociales, son personas que conocen. Ah, sí, a la par mía vive un diputado, a la par mía vive un asesor del diputado, en los departamentos. Todavía está el cuestionamiento. El otro día preguntaba a alguien, ¿dónde viven los diputados? Y se recuerdan ustedes que los diputados tienen aparte de muchos beneficios adicionales a los de la ley, ellos tienen un régimen especial de trabajo. Además tiene que ver con que en mayo, junio hacen una pausa, que no son vacaciones, dicen ellos, y luego también tienen otra entre noviembre y diciembre, otra pausa, que son casi 2 meses en cada periodo. Y queda una comisión permanente, eso no es relevante. Lo importante es que entre una pausa y otra, pues el Congreso debería aprobar leyes y hacer el trabajo que les corresponde. Pero la pregunta era, ¿dónde viven los diputados distritales? ¿Qué es un diputado distrital? Pues un diputado distrital es los diputados que representan a cada departamento. Los diputados de Quetzaltenango, ¿dónde viven? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Y dónde viven? Son 3 preguntas importantes que deberíamos hacernos, y cuando ya sabemos dónde viven, por ejemplo, si en Colomba o en Coatepeque viviera algún diputado, pues entonces ahí poderle hacer llegar alguna cartita, alguna cuestión para que él pueda votar en las elecciones del próximo año, en lo que corresponda a elecciones de segundo grado, que vote por personas idóneas, por abogados honestos, por gente pues que bueno, que va a servir a la función del puesto que se le va a otorgar. Entonces, una buena pregunta, amigas y amigos, y además sé que nos escuchan no solo en Colomba y Coatepeque, sino que también en otras regiones cercanas a través de del FM, pero también quienes nos escuchan a través del programa en línea, pues que puedan identificar dónde viven los diputados, en otro caso, dónde viven las personas que integran las comisiones de postulación, ¿verdad? Que es quienes van a elegir algunos candidatos para algunos cargos que vamos a platicar. Entonces, en la segunda parte del programa, quisiera yo aprovechar el tiempo. Alguien me decía el otro día, es que a veces hablan ustedes de temas que son muy adelantados, y lo que pasa es que ya vamos tarde. Para todo lo que va a pasar en el 2026, hoy ya estamos tarde, porque ya en el 2026, por ejemplo, en el mes de marzo, o sea, arranca el año, viene enero, febrero, y en marzo, antes de Semana Santa, hay que elegir ya, digo, hay que elegir, pero no somos nosotros, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que vamos a platicar todo lo que significa esta elección de 5 magistrados titulares, 5 magistrados suplentes, y toda la responsabilidad que van a tener, y no solo en un proceso electoral, sino en 2, que ya vamos a platicar. Pero bueno, entonces, en la primera parte, y que vamos a dar el tiempo que siga avanzando, agradeciendo como siempre su sintonía, pues decirles, en el Congreso de la República, ya ven ustedes, la Corte les obligó a resolver un tema interno. Es una cosa bien, ciertamente la Corte de Constitucionalidad, pero su origen tiene que ver con recursos de amparo y tiene que ver con recursos de inconstitucionalidad. En este rollo que ha habido con el pacto de corruptos y toda esta lucha antidemocrática y antiestado de derecho, han involucrado a la CC en temas que probablemente no le corresponden. Pero ¿quién le va a decir a la Corte de Constitucionalidad que ese tema no le corresponde, si es la máxima autoridad en materia constitucional? Y ustedes saben que en Guatemala la máxima ley es la Constitución. Entonces, ¿quién le dice, señores de la Corte, miren, esto no les corresponde? Cuando un diputado, con afán de entrampar cosas, interpone un recurso de amparo ante la CC, y entonces la CC se abroga un derecho que probablemente no está
reconocido legalmente, emiten una resolución y pareciera que es palabra de Dios. Y perdón por la connotación que le doy, pero pareciera que nadie puede rebatir ni discutir, y lo que la CC diga se tiene que hacer. Le han dado más poder del que debe tener, pero también, amigas y amigos, y es muy importante, porque el próximo año, en abril, se eligen magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y no es cualquier cosa. Por ahí dice la gente, es la Corte Celestial. Lo que dicen estos 5 magistrados se convierte como que estuviera escrito en piedra. Y repito, muchas veces tomando decisiones de temas que no les corresponden, pero ya cuando lo dijo la CC, la Corte de Constitucionalidad, pues ya no queda mucho que hacer. Entonces, pues ya, en la segunda parte hablaremos de este tipo de elecciones, y bueno, ya que digo segunda parte, ya vamos terminando la primera. A ver, entonces en el Congreso, ¿qué ha pasado? Pues bueno, les obligaron a elegir a nombrar a una persona para un cargo, un puesto que quedaba pendiente en la Corte Suprema, en la Junta Directiva del Congreso, y pues bueno, finalmente eligieron una nueva junta, que es la que va a tomar posesión en enero del 2026. No es cualquier junta, esta junta tiene una implicación enorme para muchas cosas que van a pasar el próximo año, y sobre todo también en el año 27. ¿No? Es un año de elecciones. Al próximo año le llaman año preelectoral. Eso no debe distraernos de todas las elecciones que va a haber durante el año y que son tan importantes. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para este país elegir a una nueva fiscal general del Ministerio Público? Esto no es cualquier cosa. ¿Han visto ustedes cómo el Ministerio Público ha hecho y ha dejado de hacer lo que le corresponde? Se ha metido en hoy por ejemplo, otro caso. El otro día el caso del Ministerio de Salud. El otro día los casos en contra del exministro de Gobernación. O sea, son casos que no logran, quieren competir con la CICIG. La CICIG sí era casos de verdad, bien fundamentados, bien investigados. Digamos que nadie dudaba de la veracidad, a pesar de que la campaña del pacto de corruptos era desmentir. Pero esos eran pactos sólidos, profesionales, abogados brillantes, dedicándose a la investigación criminal de instituciones o instancias o estructuras paralelas en el estado de Guatemala. Prueba de ello es inclusive el proceso contra Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, que nadie niega. Claro, tampoco se hicieron otros casos que pudieron haber sido también de ese nivel de trascendencia, pero bueno, en cambio ahora parecen fantasmas. O sea, ¿quién cree? El problema, miren, le embargan el salario al ministro, suspenden pagos que hay que hacerle al proveedor, y el proveedor, ¿qué va a hacer? Pues va a suspender toda la disposición que tenían para entregar medicamentos. Y ahora el ministerio oficialmente informaba que los hospitales tenían un 90 y algunos hasta un 100% de medicamentos, algo que es insólito en este país. Pues ahora resulta que no va a haber fondos para pagarles, porque les embargaron tanto el salario al ministro como también para poder pagar al proveedor. Esto es insólito, amigas y amigos. ¿Cómo es posible que un ente que lo que tiene que hacer es investigar a los criminales se mete a suspender medicamentos? Eso es el efecto final. Eso es absolutamente absurdo, digamos. No sé qué adjetivo ponerle. Pero bueno, eso está pasando. Entonces, por favor, atentas. Cuando ustedes lleguen a un centro de salud y no haya otra vez, como hubo una época en la que se robaban todo el dinero y no había medicamento, pues sí era atribuible al gobierno, al ministro, que ahí tenían unas trampas para mover el dinero para otro lado. En este caso yo puedo asegurarles que lo que va a pasar es que no va a haber medicamento, pero no va a haber que echarle la culpa al gobierno, porque él ha venido manteniendo el abastecimiento bastante, sino que hay que echarle la culpa al Ministerio Público. Entonces ahora viene la connotación
de la elección que puede tener para este país una fiscal o un fiscal del Ministerio Público. Pero bueno, ven ustedes cómo todo tiene que ver con todo. Y es una cosa muy delicada porque ustedes, amigas y amigos, y en este espacio que es de Diálogos Ciudadanos, pues tenemos que entender todo lo que pasa. ¿Para qué? Para actuar. Y por eso les mencionaba yo el tema de saber dónde vive un diputado, y también, claro, aquí en la familia siempre hablamos del tema de compañeras, compañeros, por favor, pónganse la mano en la conciencia. El voto por los diputados no es cualquier cosa. Miren ustedes todo el daño que le hemos hecho a este país. Quienes vamos a votar por diputados y que elegimos diputados que son después unos grandes transeros, unos grandes corruptos, unos grandes que no representan al pueblo que los eligió y que después toman decisiones en contra del pueblo. Pero miren, ¿quién tiene la culpa? Si hay que buscar un culpable, fuiste tú, dijo Ricardo Arjona y Gaby Moreno. ¿Quién fue? ¿Quién votó por ellos? ¿Y quién votó por ellos? Nosotros. No es posible que repitan diputadas y diputados que en el gobierno de Jimmy Morales, en el gobierno de Yamatei, se burlaron de nosotros en nuestra cara, robándose todo el dinero, y que después la gente de premio los meta al Congreso, y que en el segundo año del Congreso se disparen un salario de 66,000 quetzales. Y esto que voy a decir es en el mundo de las lucubraciones que a cualquiera se le puede ocurrir, pero no se asombren, es una idea mía, a lo mejor no tienen ningún fundamento, pero no se asombren ustedes que en enero, febrero del próximo año los diputados salgan con una sorpresa. Y la sorpresa va a ser, pues sí, que se van a aumentar el salario. O sea, lo hicieron en enero, en febrero de este año, no pasó nada, nadie, digo, muchos objetamos, pero desde nuestra red social, digamos, que eso no provoca mucho efecto, recursos legales, etcétera, llevan 11 meses, 10 meses, cobrando 66,000 quetzales. No pasó nada. Entonces, ¿por qué no? A ver, esta gente, este pueblo, este país no va a decir nada. Estamos otro momentito. Tal vez no de 30,000 como la otra vez, pero sí unos sus 15, 20,000 quetzalitos más no le cae mal a nadie. Bueno, a nadie. A nosotros nos caería re bien. Pero bueno, yo se las dejo. Ojalá no pase. Ojalá me equivoque. Y ojalá esté hablando cosas que nada que ver. Pero bueno, se habla ya ayer en el tema del Congreso, a partir de la elección de Junta Directiva, que fue una cosa interesante para analizar. Más de 150 votos a favor de la Junta Directiva, cuando se hablaba, por ejemplo, de una propuesta donde iba a estar Álvaro Arzú Escobar, que era promovida por Alan Rodríguez, y entonces dice uno, ¿aquí qué onda? Y al final ninguno de los dos, ni su planilla, o sea, y gana la otra con un montón de votos. Hasta ellos, pareciera que hasta ellas y ellos votaron por esa planilla. Entonces, ya se hablaba anoche de que, ¿a cambio de qué? Uno quisiera suponer que todo es a cambio de nada. Pero eso es muy ingenuo, amigas y amigos. Ya esperemos a ver qué va a pasar con el presupuesto, que es lo que sigue en el Congreso. Ahorita viene noviembre, tienen este mes para aprobar o improbar el presupuesto, es de muchos miles de millones. O sea, plata hay. La gente está pagando impuestos, la SAT está recaudando impuestos. Este país tiene plata en el banco. No es como otros momentos de que se quejaban de que no había, porque las tenían guardadas en bancos, en cuentas personales. Miren ustedes lo que acaba de pasar esta semana, que yo no sé si lo saben, yo no sé si no lo sabían, ahora que lo escuchen.
Entre los casos que le levantaron al expresidente Otto Pérez Molina, hubo un proceso administrativo que ocurre al momento de sancionarlo, de perseguirlos penalmente, que es cuando les quitan sus fondos, ¿verdad? Les expropian algunos recursos. A veces son fincas, a Roxana Valdetti le quitaron fincas, a Otto Pérez Molina cuentas en el banco. ¿Y qué pasó? Pues hubo una cuenta que a Otto Pérez Molina le clausuraron, le cerraron, le bloquearon, que era por 3.1 millones de quetzales. Entonces la CICIG hizo el trabajo, investigaron y dijeron, sí señores, hay que quitarle, hay que bloquearle este dinero al presidente. Eso fue hace ya varios años, calculo yo que por el paso que vamos, más o menos 8, fue 2015, pero calculen ustedes que fue hace 8 años que llegaron a ese punto. ¿Qué pasa? Le bloquean los 3.1 millones, ¿y qué pasa? Ahora, un juzgado decide que hay que devolverle ese dinero. ¿Se imaginan ustedes en lo simbólico qué significa que lo hayan acusado, que todos hayamos sabido lo que hizo, lo que la CICIG y el MP descubrieron, esa red de trabajadores del gobierno que estaban de la SAT, que estaban involucrados en estos desfalcos que le hicieron al Estado, y que bueno, uno decía, bueno, ya le quitaron el dinero, pues ojalá se los confisquen y sirva para obra pública. En algunos casos, por ejemplo, algunas de esas propiedades se las quitan y se las dan al organismo judicial para que ponga juzgados, en otros casos se las dan a otras oficinas para que puedan, a otras dependencias para que pongan oficina. ¿En qué termina esta historia, amigas? Que ya la sabe va a decir, tanto que se tarda para contarla. ¿En qué termina esta historia? Pues termina en que el juzgado decide que hay que devolverle los 3.1 millones a Otto Pérez Molina. Ustedes dirán, ala, no, qué mal que lo hayan hecho. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que como esos fondos estaban depositados en un banco, esos 3.1 millones provocaron 900,000 quetzales de intereses. ¿Y qué creen ustedes? Le están devolviendo a Otto Pérez Molina 4 millones de quetzales. Eso no puede ser. Pero aquí en Guatemala es. Y así pasa en otros casos, muchísimos casos más. Muchísimos casos más. El Estado no es para el bien común, no es para servir, sino que es para servirse. Y muchas personas, pues por eso es importante, amigas y amigos, que ustedes y yo tengamos claridad, conciencia de que debemos participar en los diferentes espacios que nos correspondan, porque si no, pues ya ven ustedes qué tipo de personas son las que ocupan esos espacios. Pero bueno, terminando este primer segmento en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, pues quedaría decirles nada más algo que me parece que es relevante, es el tema de ya hay nueva junta directiva para el próximo año, quedó integrada de una manera, podemos decir, diversa, ¿verdad? Yo no me atrevo. Acaba de salir la gente de Semilla a decir que respaldan a la nueva junta directiva. No he escuchado si Raíces también ya lo hizo. Bueno, yo personalmente ya no he hablado. Se recuerdan ustedes que en este programa alguna vez hablamos con Samuel Pérez, con Raúl Barrera, que son diputados actuales también, y pues bueno, con ellos no han vuelto a hablar en los últimos 6, 8 meses, y sería interesante saber qué va a pasar con Semilla, qué va a pasar con Raíces, pero bueno, la junta directiva quedó integrada por alguien que a lo mejor ustedes conocen en la costa sur del país, que es el famosísimo, legendario, milenario, centenario diputado Luis Contreras, que es de San Marcos, que ha tenido, yo calculo que unos 25, 30 años en el Congreso, y que bueno, es una figura clave. No se ha dado, como dirán los patojos, no se ha dado tanto color en el lado del pacto de corruptos, como otros sí lo han hecho, pero en todo caso, Luis Contreras es el próximo presidente. Lo interesante es que, repito, hay gente él es del partido Creo, hay otros representantes del partido Cabal,
otros de valor, por ejemplo, Elmer. Elmer es un personaje, eh, Elmer Palencia, bueno, ahora va a ser vicepresidente, pero también aparece otro personaje conocido por ustedes y por mí, que es Orlando Blanco, también aparece en la junta directiva como secretario, cuarto secretario, que es del partido Voz, hay otros del partido Viva, también hay una mujer, Lucrecia Samayoa, del partido Bien, y bueno, decirles, quedó integrado por varios partidos políticos que, si bien es cierto, no son de oposición tal cual, tal vez como sí lo ha demostrado Voz, pero que es una oposición no que signifique que están a favor del gobierno, sino que están en oposición en contra del pacto de corruptos, pero también a veces forman parte del pacto de corruptos, tratan de desligarse de eso, pero bueno, eso es un poco. Ya hay el Junta, quedó ya integrada de esta manera. Creo, en mi conclusión, y con eso pasamos ya a la pausa comercial del medio tiempo, decirles que pudo ser peor. O sea, no es que tengamos a la mejor junta directiva, pero entre todo lo peor que pudo haber pasado, esta junta pues da un hálito de vida. Y ya en la segunda parte del programa vamos a platicar, les voy a comentar sobre lo que tiene que ver de implicaciones en el Congreso, quién quedará en esta junta directiva para las elecciones que va a haber en el próximo 2026, que no son elecciones populares de presidente, vicepresidente, alcalde y diputados y Parlacén, sino que son otro tipo de elecciones que también son importantes. Así es que, amigas y amigos, gracias por su sintonía, por mantenerse fieles a a la audiencia del programa, y ahora pues vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo y regresamos en unos minutos. No pierda la sintonía, que ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta ya en su programa Diálogos Ciudadanos en Radio La Voz de Colombia. Hemos ya venido dialogando en la primera parte sobre los temas relacionados con el Congreso, generalidades de lo que pasa, tratar de explicar la relación con la Corte de Constitucionalidad, etcétera. Y pues bueno, déjenme decirles que el año 26 es un año muy importante. Eh, no sé si decirles que tan importante como podría ser el año 2027. Recuerden ustedes que el año 27 es un año importante para este país, que cada vez toma más importancia, las elecciones. Había antes una obra de teatro que se llamaba Las Alegres Elecciones. Había un magistrado, el magistrado Arturo Gerbruger, que fue de los primeros magistrados del Tribunal Supremo, una persona, pero miren ustedes, lástima que llegó a adulto mayor, tuvo que jubilarse y murió el magistrado Gerbruger. Pero miren ustedes, con ese señor nadie tenía ninguna duda de que todo era transparente, todo era honesto. O sea, en Guatemala sí ha habido funcionarios, no crean ustedes que todos han sido como los que muchas veces nos toca conocer ahora. Ha habido funcionarios correctos, dignos, probos. Y no, yo no olvido al magistrado Gerbruger, que era una gente que él hablaba, él era el presidente del Tribunal Supremo, y era así como que diga lo que usted diga, y así pasó. Así fue como ganaron muchos candidatos, Serrano, el propio Vinicio Cerezo, con un Tribunal Supremo Electoral que era intachable. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues ahora, en el año 2026, amigas y amigos, va a haber por lo menos 5 elecciones importantes. Te repito, no hay que perder de vista algo. Una cosa son las elecciones generales, donde se elige presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y Parlacén, que esa va a ser en el 2027. Digamos que en enero del 2027 convoca el Tribunal Supremo Electoral, en marzo se abre la campaña electoral, en junio del 2027 estaremos yendo a votar en primera vuelta. Y más o menos 2 meses después, si es necesaria la segunda vuelta, habrá segunda vuelta. No quiero ni imaginar, y habrá tiempo para que podamos hablar de los candidatos, las candidatas, tanto a nivel presidencial como también a nivel de alcaldes,
¿verdad? En Colombia, cómo se empiezan a mover las aguas políticas para ver si el alcalde Nino Castillo repite. Ahora ha tenido, ustedes lo saben, unos enfrentamientos con el diputado por Quetzaltenango, que bueno, cada quien juzgará de qué lado está, qué argumentos son más válidos que otros, pero bueno, eso será un tema que tenemos pendiente. Vamos a terminar de coordinar. Ojalá Santa Claus nos dé el regalo de poder tener este año la entrevista con el alcalde Colomba. No, no es verdad que lo hayamos estado persiguiendo para tener la entrevista. Lo hemos invitado un par de veces, nos ha dicho que no, porque tiene otros compromisos, pero miren qué genial sería poder tenerle en este espacio y poder hacer preguntas que ustedes quisieran hacerle. Ay, y nosotros puede ser el medio para poder tener esa comunicación. Aunque entiendo yo que él es alguien que es muy cercano y que pues muchas de las preguntas y cuestionamientos que se le pueden hacer, seguramente ustedes los han hecho de manera personal y directa. Pero bueno, miren, rápidamente les tengo que contar. Si quieren grabar, guardar, tomar nota o aplicar inteligencia artificial para que este texto se guarde y luego se convierta en texto y lo tengan guardado en su teléfono, les voy a contar sobre 5 elecciones importantísimas que va a haber el próximo año, 2026, y que estamos ya a la vuelta de la esquina, digamos. Hoy, en 2 meses, ya vamos por 5 de enero. Me van a echar toda la sal, van a decir, no, vamos, espérese que termine el año y ustedes hablan de 5 de enero. Pero bueno, ya vamos a estar en enero, en 2 meses ya la gente anda ya hablando de que, miren, ya están poniendo los arbolitos de esta empresa que le hace mucho daño al país y a la juventud y a las familias. Cuando la Mara excede el consumo de esa bebida, pues ya hay arbolitos en cada, antes era eso era la ciudad, era en el obelisco, después ya eran 22 arbolitos, uno en cada departamento. Ahorita creo que están hablando como de 50 arbolitos en todo el país, ¿verdad? Para que ya entremos en el ambiente. En la ciudad de Guatemala ya dijeron que el 21 de noviembre arranca el festival navideño, y bueno, Tamara diríamos, solo dejaron que comiéramos fiambre y ya arranca la época navideña. Pero bueno, entonces decirles que el próximo año, ya les adelantaba, en el mes de marzo del próximo año, hay que elegir a los magistrados. Vamos a ir viendo poco a poco si quieren. No es cualquier cosa elegir a un magistrado. Se recuerdan ustedes que el Tribunal Supremo Electoral fue el que le dijo, claro, a través del registro de ciudadanos, fue el que le dijo a Jordán Rodas y a Cabrera que no podían participar por el MLP. También dejaron fuera a Roberto Arzú, también dejaron fuera a Carlos Pineda, ¿verdad? Y entonces no es cualquier cosa. Ellos son los magistrados y el Tribunal Supremo es la institución que decide quién participa, quién no participa, quién cumple con los requisitos y que inscribe a los candidatos. Hasta antes de la elección pasada, casi que todos los candidatos que se inscribían podían participar, porque además es un derecho. El derecho a elegir y ser electo es un derecho que no se discute, digamos, y no tiene finiquito. Si tiene algún caso penal o alguna otra cosa, pues bueno, habría que pensar y discutir el asunto, pero el derecho a elegir y ser electo es de todas y todos quienes son mayores de 18 años. Ahora, claro, para ser presidente hay que tener 40, pero para ser diputado no, para ser alcalde tampoco. O sea, cumplir con algunos requisitos, pero el derecho. Usted que me escucha ahora, que usted es integrante de un COCODE, es profesor, profesora, enfermera, bombero, y si usted quiere ser alcalde o quiere ser concejal, pues búsquese un partido, búsquese un comité cívico, lo integra y se involucra. Pero bueno, entonces por favor tomen nota, armen su calendario de elecciones del próximo año. En marzo se elige Tribunal Supremo Electoral. Quizá en algún momento podamos dialogar con abogados, abogadas expertas en esta materia, para que nos puedan contar cómo es todo el teje y maneje, todo el procedimiento para elegir magistrados. ¿Es solo abogados? Esta es una cuestión importante. ¿Es solo abogados? Bueno, quienes participan en la elección de los magistrados,
es un tema que puede ser muy interesante y que, bueno, en su momento, repito, ustedes y yo, personalmente y particularmente, no tenemos ni voz ni voto. Sí podemos acudir a las audiencias, porque todas las audiencias para elegir a estos funcionarios son audiencias públicas. Claro, no llego yo y quiero entrar y me dejan entrar y siéntese y pase adelante. Debería ser de manera organizada. Por ejemplo, organizaciones de mujeres ya se están apuntando a participar, de pueblos indígenas, de juventudes, ¿verdad? A través de organizaciones o gremios o colectivos. Habría que buscar el mecanismo para participar y probablemente alguien de Colombia, en este caso particular, pudiera ser en algún momento un observador oficial de este tipo de procedimientos. Luego, en el mes de abril, miren ustedes qué tremendo esto, porque en marzo hay que elegir a Tribunal Supremo Electoral y en el mes de abril, nada menos importante, hay que elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Otros 5. En el Tribunal Supremo Electoral son 5 abogados y 5 suplentes. Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad, que hay que elegirla para 4 años, no dije algo importante. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, es para 5 años. Le voy a dar un dato rápido que después lo vamos a profundizar otro día. Esos 5 años a este Tribunal Supremo Electoral, eso ocurre nada más cada 60 años. O sea, es la primera vez que va a pasar. 60 años atrás no existía este régimen, y 60 años para adelante, muchas y muchos de ustedes ya no vamos a estar para verlo. ¿Qué pasa cada 60 años en materia electoral en Guatemala? Se elige un Tribunal Supremo Electoral que no solo controla una elección general. Este Tribunal Supremo Electoral va a controlar 2 elecciones generales, las del 2027 y las del 2031. O sea, 8 años de gobiernos municipales, de diputados, de presidenciables, 8 años. Digamos que todos los tribunales en el periodo que les toca es intermedio. Entonces, solo controlan una elección, toman posesión, controlan una elección a medio periodo y se van. Toman posesión el nuevo, tienen una elección a medio periodo o a final de periodo y se van. Este Tribunal Supremo Electoral que se elija en marzo, va a convocar 9 meses después de que tomen posesión, tienen que organizar todo para convocar en enero del 27 su primera elección. Y luego, 4 años después, en el 2031, antes de que entreguen el cargo, van a tener que convocar a una segunda elección en su periodo. Son magistrados de estos como el satélite, aquel que viene una vez cada 100 años. Estos magistrados van a poder decir, nosotros como Tribunal Supremo Electoral tuvimos que ver con 2 procesos electorales. Hay nadie, todos los demás son de 1 año nada más. Entonces, repito, en abril tenemos la Corte de Constitucionalidad, 5 abogados electos por el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, el gobierno, el Congreso. O sea, estos son digamos que el Congreso elige a uno y es al que manda. El Ejecutivo, el presidente elige a uno y es al que manda. Y así se integra la Corte. Un abogado nombrado por la universidad, uno enviado por el presidente, y así se forman los 5 magistrados. El Tribunal Supremo Electoral tiene otra modalidad para poder ser elegidos o electos. Luego en mayo, amigas y amigos, o sea, en mayo tiene que tomar posesión el nuevo fiscal del MP, pero no quiere decir que en mayo lo van a hacer todo. En enero, febrero empieza la convocatoria a recibir expedientes, a analizar expedientes, para que el 17 de mayo, si no estoy mal, podamos tener ya a un nuevo fiscal. Digo nuevo, pero puede no ser nuevo. Y no digo más. Y no digo más porque no quiero salar el procedimiento. Así es que en mayo, Ministerio Público. Es cuando se habla mucho de la salida de Consuelo Porras y la llegada de una persona nueva.
ya se habla mucho, porque al fiscal del MP, miren ustedes qué interesante esto, lo elige el presidente de la República. Entonces uno diría, si pues hombre, si va a ser Arevalo el que lo va a decidir, ya estamos hechos. Pues no, porque don Bernardo Arevalo no decide tan libremente. Uno quisiera pensar en el mundo ideal que él va a elegir libremente a la persona idónea, al mejor abogado, con más experiencia, con más fundamento académico, más honesto, más idóneo, pero no. A él le van a mandar una lista de seis abogados. La lista viene del Congreso de la República, donde en el Congreso se forma una comisión y la comisión es la que manda el listado. Con este listado, el presidente tiene que elegir. Repito, ojalá que fuera una decisión libre, pero se habla mucho ya de que el presidente va a tener presiones. En el mundo ideal uno decía, se va Consuelo Porras y ahora viene un abogado pro. Pero bueno, habrá que ver qué pasa entonces en esta elección que va a ser en el mes de mayo. El otro año va a estar movido, porque en el mes de mayo y junio hay elección en la Universidad de San Carlos. Tienen que haber elecciones para decanos. Hay muchas, 12, 13 decanos son de facto, no son legales ahora, porque tienen que haber convocado elecciones en la universidad, no lo han hecho en muchas facultades, entonces los directores ahorita no son, o los rectores, los decanos no son legales, tuvieron que haberlos cambiado ya, pero por artimañas no lo han hecho. Pero entre mayo y junio tendrían que estar todos los nuevos decanos y hay elección de rector. Recuerdan ustedes hace ya 3 años atrás, casi 4, la elección de Walter Mazariegos, que ha provocado la criminalización. Hace todavía 2 días, Sergio Moratalla también pues quedó liberado del caso que le habían inventado. Ahora podemos decir que fue inventado porque el seguimiento significa que no había ninguna prueba en contra de él, lo acusara, y entonces podemos decir con propiedad que era un caso inventado por el MP y que finalmente no tenía ningún fundamento. Y bueno, así transcurre el tema en la Universidad de San Carlos, se elige rector, será lo que tenga que pasar. Al rector lo elige el Consejo Superior Universitario, esa es una cosa interna de la universidad. ¿Quién integra el Consejo Superior? Estudiantes, profesores, profesionales, administrativos también de la universidad, de ahí forman el CJ, ¿cómo es? Consejos, el CSJ, Consejo, CSU, el CSU, que es el Consejo Superior Universitario, y ahí eligen. Entonces, ¿qué ha hecho Walter Mazariegos? Pues ha ido en cada facultad haciendo trabajo para que después la elección sea en la dirección que ellos proponen. Entonces, eso puede pasar en mayo y junio. Y en octubre, o sea, un poco corrido, marzo, abril, mayo, junio, 4 elecciones importantes, y luego hay una pausa que nos va a llevar hasta octubre. Miren ustedes qué importante, y con eso terminamos casi el programa de hoy, porque aquí viene algo importante. En el mes de octubre, es que miren ustedes, pasó todo en el mismo año. Se elige a la persona que va a dirigir la Contraloría General de Cuentas. ¿Y eso qué es? Yo no trabajo en el gobierno, ¿qué me importa? Bueno, pues si usted no trabaja en el gobierno, ahora que usted está en una OPF, que son las organizaciones de padres de familia, a lo mejor ha ido a la escuela y han dicho, mire, hoy por ejemplo yo estaba en Escuintla, en un instituto muy grande, el experimental, y estábamos en la reunión con los docentes cuando en eso una compañera dijo, mire, llamó a 2, ahí está la Contraloría. O sea, ahora la Contraloría está haciendo trabajo importante a nivel de las escuelas, por ejemplo. El otro día mi esposa me contaba que habían ido a Lix y que andaban un equipo multidisciplinario de la Contraloría, pero eso es
el trabajo operativo. ¿Qué pasa si ustedes saben de un caso de corrupción? Tendría que denunciar a la Contraloría investigar y después dictaminar. Pero miren, en términos de participación política, aquí no es corrupción, eso es penal, eso es otra, o administrativo. Quiero referirme a esto en estos últimos 2 minutos, porque miren ustedes el valor que tiene a quien elijan para Contralor. Y si no estoy mal y no me equivoco, el Contralor lo elige el Congreso de la República. Entonces, ¿y qué Congreso? El que está ahora. ¿Y qué diputados? Los que elegimos hace 3 años. ¿Y qué junta directiva va a controlar? La que eligieron ayer. Entonces, es importante todo lo que está pasando en el país, y la historia se escribe día con día. Y bueno, ¿por qué menciono a la Contraloría en el mes de octubre? Porque usted, amiga y amigo, si quiere ser candidata o candidato, tiene que tener, entre otros documentos, uno que le llaman, el nombre técnico no importa ahora, le llaman finiquito. ¿Y qué es el finiquito, amigas y amigos? No es el que le dan a usted cuando sale de una empresa y le dicen que le dan un finiquito, usted lo firma y a veces no es como hoy dice, pero el finiquito normalmente debe ser cuando usted no tiene ningún reparo, ninguna deuda, ninguna cuenta pendiente en una empresa, pues no se llevó la computadora, no tiene que devolver el mouse, no tiene un vehículo cargado a su nombre. Eso en una empresa. Firma el finiquito, le dan su cheque y usted se va. En el Estado, el finiquito sirve también para optar a cargos públicos, pero también sobre todo de elección popular. Entonces, Edgar Estrada, su servidor, quiere ser alcalde y entonces tengo que ir a la Contraloría a pedir mi finiquito. En la Contraloría deberían, si yo no tengo ningún problema con las finanzas públicas del país, deberían darme mi finiquito. Termino, les cuento la historia de Jordán Rodas. Jordán Rodas fue procurador de derechos humanos, 4 años, 5 años creo que son también ellos, 6 años creo que es del PDH. Terminó su periodo, se fue, pidió finiquito, no tenía ningún reparo. Se le ocurre al Jordán Rodas ser candidato vicepresidencial, ¡pum! Ya le descubrimos un problema con fondos del Estado. Y entonces dicen, miren, él tenía su finiquito, lo presentó al Tribunal Supremo, pero la Contraloría, 2-3 días después, dijo, ese finiquito no vale porque Jordán Rodas tiene un caso. Y entonces, ¿qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Tenía el finiquito, tenía la nota de la Corte de la Contraloría de Cuentas, y entonces, ¿qué hizo? Anuló el finiquito. Entonces, miren ustedes, ¿cómo es posible que una institución administrativa, como es la Contraloría de Cuentas, tenga que decidir ahora a este sí, a este no, a este le doy finiquito, a este no le doy finiquito? Así estamos. Así es que, amigas y amigos, marzo, Tribunal Supremo Electoral, abril, Corte de Constitucionalidad, mayo, Ministerio Público, mayo, junio, USAC, y octubre, Contraloría General de Cuentas. Y entonces, en enero del 2027, o por el 18, 19, 20 de enero, el Tribunal Supremo Electoral, que tomó posesión en marzo del 2026, convocará elecciones. Entre enero y marzo hay que inscribir candidatos. Y aquí empieza a jugar el finiquito. Y ya vamos a ver ahora a cuántos se bajan, dirían los patojos, la chaviza, a cuántos candidatos se bajan y a cuántos dejan participar. Ese es el dilema con el que nos vamos a encontrar. Así es que, amigas y amigos, muchísimas gracias realmente por este espacio, por su atención. No es un espacio de desahogo para su servidor, sino que es un espacio para compartir con ustedes parte de la información que estamos teniendo alrededor de la situación política de este país, que debería importarnos. No es verdad que solo le importa a unos o a otros, sino que a ustedes y a mí como ciudadanas y ciudadanos de este país nos importa porque nos afecta.
si nos dejan participar o no, si nuestro candidato puede participar o no. Eso nos afecta. Si podemos elegir un diputado que nosotros queremos y después el Tribunal Supremo, la Contraloría de Cuentas nos va a decir, no, este es muy decente, este es muy honrado, no le demos finiquito, y le inventan un caso, o el MP saca un caso y ya, escándalo. Ya se bajaron al ministro de Gobernación, ya se bajaron al ministro de Salud, hoy salió, entre comillas, otro caso en contra de Conalfa, y eso va en contra del Ministerio de Educación. Amigas y amigos, así está el país. No quiero desanimar, al contrario, animarles a que hagamos nuestro mejor papel, nuestra mejor participación, que nos involucremos, que nos organicemos, que nos formemos para poder hacer pues alguna resistencia, alguna expresión muy legítima y muy auténtica, pero que estamos pensando en el país que queremos, porque esto es construir país y es ejercer ciudadanía. Así es que, amigas y amigos, cero desánimo, mucha esperanza, porque el próximo año va a estar movido. Así es que, de esta manera, agradecemos a Radio La Voz de Colombia el espacio que siempre nos aporta, a ustedes su amable y fiel sintonía, y les invitamos a no perder la sintonía de Radio La Voz de Colombia en la programación regular y del programa Diálogos Ciudadanos el próximo jueves en este mismo horario. Que tengan muy buen resto de semana y nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.